Diego Videla es un dirigente industrial del sector PYME. Diego, gracias por venir. Gracias, ¿cómo andás, Néstor? Y empresario del sector. El tema del trabajo, ¿no? En este tiempo, los grandes desafíos, en tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo generar más trabajo? Me parece que esa es una pregunta que se repite y se reitera constantemente. Mira, yo te cuento un poco cómo fueron los ciclos de la historia. Cuando vos conocés bien el trabajo más importante en la historia económica del siglo XVIII, lo produjo Adam Smith con La riqueza de las naciones. Y eso era una libertad absoluta de la economía y funcionó bien los primeros años, hasta que esa libertad y al no haber industria y hacer un trabajo más todavía de campo, se empezaron a distorsionar enormemente los roles laborales. Y se desvirtuó inclusive La riqueza de las naciones, que era un trabajo de 10 años en investigación de un muy buen, Adam Smith era un excelente economista escocés. Y bueno, cuando se distorsionó eso, ¿qué pasó? Hubo una desigualdad en la desigualdad de trabajo y una desigualdad en los ingresos, una desigualdad de la riqueza del trabajador. Y luego de eso hubo una propuesta una propuesta sumamente exagerada de Marx y luego de Engels. Pasamos de un extremo al otro. Claro, pasaste el péndulo. Claro. Un péndulo enorme, pasaste una propuesta de una sociedad igualitaria, de una sociedad sin clase, de un reparto del capital igualitario. ¿Eso qué trajo? Trajo un Estado malo, pobre, caro, que para mantener esa teoría hubo que mantenerla con violencia, hubo que mantenerla con enorme cantidad de pobreza durante muchos años. Una produjo, la primera del economista escocés, produjo una grieta, la de Engels y de Marx y Engels produjeron casi 70 años de pobreza, 70 años de... Porque el capital no funciona si no tiene un aliciente. Entonces, tiene que funcionar. Ahora, cuando cae el muro de Berlín, todos festejamos, fue la libertad, fue algo superior, fue lo mejor que se pudo conseguir, yo creo, es un hito histórico del siglo XX en la caída del muro de Berlín. Ahora, ¿qué pasó con la caída del muro de Berlín? Trajo lo mismo que se había producido 100 y pico años antes, se produjo de vuelta. Porque del 89, cuando cae el muro, en noviembre del 89, hasta el 97, 2007, 2008, cuando se produce la crisis americana, europea, pasó lo mismo. Cuando cayó el muro de Berlín, no hubo una contrapartida que controlara que no como se como que los que, entre comillas, los que ganaron se quedaron con todo y arrasaron con todo también. Claro, ahí el capital avanzó sobre el trabajo. En el caso de Engels y Marx, el trabajo no existía, avanzaba nada, no había diferenciación, no había... Entonces, ahí, ¿dónde caíste? La crisis más cruenta también del siglo XXI. En Europa, en Asia, en América. Faltó trabajo. Ahora, ¿por qué el capitalismo no quiere generar trabajo? ¿O es tan reticente al tema del trabajo? Porque el capitalismo generó, entre la caída del muro en el 89 y el 2008, generó elementos que no eran industria, había mucho dinero y generaban burbujas, la burbuja inmobiliaria, la burbuja de exceso de oferta de dinero, la burbuja del consumo. Entonces, todo eso no era real, era aparente. Ahora, pero si vos tenés más consumo, mejor dicho, si tenés más trabajo, vas a tener más consumo. Es decir, que el sistema se va a beneficiar en mayor consumo si hay más trabajo. Digo, pienso en regiones como América Latina, somos un ejemplo de eso, el África ni hablar. Es decir, necesitamos, el sistema capitalista necesita del consumo, y el consumo se genera con el trabajo. Exacto, pero ahí fíjate que el trabajo que se generó en las burbujas no es un trabajo estable. La industria, y ahí sí, la industria, es la que produjo un trabajo sostenido. Entonces vos decís, ¿qué fue lo que pasó en los ciclos importantísimos de la historia del mundo? Es que no hubo una industria, bueno, en el siglo XVIII había una industria todavía no se había producido la revolución industrial, pero lo que se produce es que el trabajo
de la industria es sostenible en el tiempo. El trabajo de industria produce transformaciones importantísimas, porque además el campo, la industria y la construcción, asociada luego con los servicios, te van produciendo trabajo estable, trabajo calificado, ascensos, un trabajo organiza ascendente. Socialmente. Por eso lo que preguntabas vos, ¿por qué el capital no funciona? Porque el capital a veces prefiere alocarse en burbujas o en cosas más, o en elementos efímeros, o en instrumentos y de rápida recuperación. De rápida recuperación que van y vienen, y eso no te produce trabajo. Claro. Entonces decís, ¿a dónde tiene que ir la inversión ahora en el mundo? La inversión tiene que ir a lo que produzca, y eso es el campo, la industria, la construcción. Y después los servicios también, obviamente los servicios son importantísimos, generan trabajo también, y bueno, hoy genera más trabajo que la industria, pero la industria te produce transformaciones, te produce movilidad social, no hay otro estamento, el quehacer económico que te produzca la movilidad social. No, y además lo que significa socialmente ese puesto de trabajo, ¿no? No quiero dejar hoy el tema del cepo en estos días, en estas horas. ¿Cómo estás viendo eso y qué impacto crees que tiene? Mira, yo espero que esto vaya bien, que esto no genere, espero que no genere una estampida de precios. Es difícil, pero hay que ver cómo funciona. Yo creo que ha sido muy valiente de parte del gobierno tomar esta medida. Hay que ver cómo funciona. Ojalá que funcione bien, ojalá que esto también, porque si obviamente al abrir el cepo es para que vengan inversiones. Esperemos que no ocurra lo que ocurrió en el Canal Aumenta, que las inversiones fueron en el sector equivocado. Ahora las inversiones tienen que ver lo que uno... Pues es que no vaya solo a los servicios, sino que vaya al sector productivo también. Pero tienen que ir al sector, vos tenés que decir la inversión que venga es para el sector productivo. Independientemente que los servicios van a intervenir, porque si el sector industrial y empieza a funcionar bien, lo dijo Aldabram, acá la economía se puede transformar a mediados del año que viene en una economía importantísima, pero de crecimiento, no un crecimiento que no sabía dónde era, el crecimiento del gobierno anterior. Un crecimiento sí, que sepas que venga de la industria, que venga... Sí, además de la infraestructura, ¿no? Campo. Hoy el campo está enorme y bueno, yo creo que el ingeniero Macri, ese ingeniero, ha conocido la obra pública, la infraestructura muy bien, él la ha conocido perfectamente. Bueno, simbólicamente las dos visitas que hace apenas asume me parece que van en esa dirección, ¿no? Va a dos autopistas. Ojalá vaya, en lugar de ir a un activo muy efímero, vaya a la obra pública, porque España, por ejemplo, tuvo una crisis fenomenal, pero la obra pública está. Claro, las rutas, y tenés que bajar, obviamente, no podés seguir devaluando. Tenés que bajar el costo de los fletes, tenés que bajar los costos que tenés de transporte, tenés que bajar los costos de manipular de los productos terminados. Y además hay una cosa fundamental, no podemos seguir exportando productos primarios e importando productos terminados. Diego, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos. Llegamos al final del encuentro de hoy. La próxima semana tendremos más debate industrial. Gracias por elegirnos.